buenos días, estimados televidentes. Bienvenidos todos a Periodismo y Sociedad. Hoy con el doctor Alfredo Polanco, como siempre, cambiamos de nombre momentáneamente y pasamos a hacer Periodismo y Salud, porque muchas e importantes son las recomendaciones que el doctor nos trae. Buenos días, Licho. Buenos días, doctor. Buenos días, Gregory, buenos días, doctor Polanco. Feliz lunes que hayamos pasado una Semana Santa tranquila, sin trauma y sin mayores dificultades en nuestros hogares, entre los nuestros, y que en el país haya habido una Semana Santa tranquila. Yo la veo así, lo concibo de esa manera. Buenos días a todo el equipo, Gregory y Licho, y a todas las personas que como cada día están presentes para escuchar las orientaciones, nuestras orientaciones en el ámbito de la salud. Y en el día de hoy, Día Internacional de la Conciencia. Hoy es un día bastante importante y apenas fue en el año 2019 que la ONU decretó el 5 de abril como Día Internacional de la Conciencia. Y es bastante importante para que las personas adquieran, o vamos a incluirnos todos, que podamos adquirir conciencia sobre muchas situaciones. La paz, que es bastante importante, que es mucho mejor que la guerra. Y en el ámbito de la medicina es importante que usted adquiera conciencia de sus enfermedades o de la enfermedad que padece, pues es de la única manera en que usted, siendo consciente de la enfermedad que presenta, puede llevar un tratamiento adecuado. Miren bien cómo todos somos conscientes de que el coronavirus puede causar la muerte de muchas personas. De hecho, van más de 2 millones de personas fallecidas por el coronavirus. Y por eso todo el mundo, pues, o todo el mundo no, porque es un grupo de inconscientes que no le tienen miedo al coronavirus, pero bueno, en sentido general, como las personas han ido a vacunarse sin tener que lo estén mandando mucho, que es bastante importante. ¿Por qué? Porque somos conscientes de que si tenemos la infección por el coronavirus, pues hay un porcentaje de personas que pueden fallecer. Entonces, ahí la importancia de este día, el Día Internacional de la Conciencia. Y como consecuencia, también hoy es el Día Nacional del Periodista. El periodista dominicano celebra este 5 de abril. Qué coincidencia que el mismo Día de la Conciencia, el periodismo debe ser entre todos para elevar el nivel de conciencia, el periodismo de compromiso, el periodismo que tiene que ver con la expresión de la verdad, con la comunicación y el enriquecimiento informativo sano a la población, a los lectores, porque está comprometido con el crecimiento en la calidad de la sociedad. El periodista es un ente sumamente importante, sumamente importante. El rol de la comunicación ejercida como información es vital para que el pueblo esté cada vez más consciente, valga la palabra del Día de la Conciencia, más consciente de cómo tomar las decisiones y de cómo enderezar el camino democrático, básicamente, de cómo empoderarse de sus derechos en base a la situación real en que vive. Así que felicidades a todos los periodistas. En este día se debe precisamente a que un día como hoy fue fundado el primer periódico impreso de la República Dominicana. No era República Dominicana en ese tiempo. El telégrafo impreso, gráfico, telégrafo gráfico. Era un periódico que se editó el 5 de abril de 1821, en auge de la independencia de Chile. Y 15 días después fue fundado otro. Fue muy efímero ese periódico, pero es el primero que se registra, el telégrafo, primer periódico hecho en la parte este del país. Así que en base a eso, pues se conmemora hoy el Día
Nacional del Periodismo. Muy cierto, y de mi parte, luego de la participación del doctor, pues me referiré a tan importantísimo día. Doctor, el Día Internacional de la Conciencia, ¿por qué la medicina busca establecerlo? No es la medicina, fue la organización De las Naciones de Unidas. las Naciones Unidas, exactamente. Es básicamente en busca de concientizar a la población sobre la paz, que es bastante importante. No es directamente relacionado al campo médico. No es al campo médico, pero sí se aplica al campo médico, y precisamente sobre el tema que vamos a tratar en el día de hoy, es importante que el paciente esté consciente de que tiene esa patología, igual que la que tratamos la semana pasada. Hablamos de diabetes, y si un paciente no está consciente de su condición de diabetes, pues lógicamente no va a usar tratamiento. Entonces, en el día de hoy trataremos el tema de la hipertensión arterial, que es un enemigo silencioso y que afecta aproximadamente al 33% de la población adulta. Entonces, imagínense ustedes qué tan importante es nosotros tener conocimiento de esta enfermedad y ser consciente que la hipertensión arterial es la principal causa de problemas o de eventos cardiovasculares, que lógicamente es la principal causa de muerte a nivel mundial. Oigan, cuán importante es nosotros tener conciencia de lo que es la hipertensión arterial. Por ejemplo, cada año fallecen aproximadamente 7.5 millones de personas, ¿producto de qué? De problemas de hipertensión arterial. Entonces, imagínense ustedes, no le tenemos miedo a la hipertensión arterial. Sin embargo, ha causado más de 3 veces muerte o causa al año que la mortalidad que causa el coronavirus. Entonces, no es que no debemos tenerle miedo al coronavirus, claro que sí, tenemos que protegernos, cuidarnos, etcétera. Pero, ¿por qué nosotros tenemos tanto miedo al coronavirus? Porque podemos ver los estragos que produce directamente cuando el paciente comienza a presentar tos, fiebre, dificultad respiratoria, y el paciente hay que mandarlo a intensivos. Ahora, ¿qué ocurre? Podemos tener la presión alta durante 1 año, 2 años, 3 años, 10 años inclusive, y nos hemos tomado la presión, donde un facultativo, el médico dice, mira, tiene la presión alta, tiene que hacerte un mapa, tiene que monitorarte la presión. Sin embargo, ese paciente acude al año siguiente a donde otro médico, ese otro médico le dice exactamente lo mismo, luego acude al año siguiente en donde otro médico, si es que va cada año. Entonces ya ese paciente tiene 3 o 4 años que se le diagnosticó hipertensión arterial. ¿Ha usado medicamentos? No, porque todavía no se ha establecido, no le han hecho el diagnóstico definitivo, pues casi siempre varias tomas de tensión arterial es importante, aunque una tensión arterial, por ejemplo, por encima de 160, 100, ya si a usted se la tomaron y el médico se la volvió a tomar y la tiene, ya usted es hipertenso. Entonces, ¿qué ocurre? El paciente anda huyéndole a este diagnóstico. Como le huye el diagnóstico, pues se tarda más tiempo en hacerse el diagnóstico, y por ende el paciente tarda muchísimo tiempo sin usar medicamentos para la presión. En ese periodo de tiempo, ese corazón va forzado, porque no es lo mismo. Vamos a hablar de lo que es la presión normal. Una presión normal es de 120-80 milímetros de mercurio. Entonces el paciente 12-8. Bueno, como promedio, estamos hablando de un paciente adulto, por encima de los 18 años. Entonces, ¿qué ocurre? Perdón, doctor. Sí. ¿A qué edad, le pregunto? Porque hay la creencia, por ejemplo, de que una persona de edad alta, 50, o sea, comparado con un joven, 50, 60, igual que en la mujer, cambia a través de que va envejeciendo el nivel tolerante de normalidad. Cambia el nivel tolerante. Sin embargo, los valores no deberían de pasar nunca de 140/90. La más alta sería el 140, y
de la sistólica y la diastólica 90, que es cuando decimos 14-9. O sea, cuando de ahí para abajo, estoy poniendo en el lugar del que está viéndolo y escuchándolo a usted. De ahí correcto. para abajo no hay calificación de hipertenso. Hay lo que se llama el prehipertenso, que es Bueno, volvemos como con la diabetes. prediabético, claro. Ese paciente que tiene la tensión arterial sistólica, por ejemplo, entre 130 a 139, es un prehipertenso, y la diastólica entre 85 a 89. Ese paciente es un prehipertenso. Por eso es que hablamos siempre ese rango de 120-80 o por debajo de 130 sobre 85. O sea, son casos, o sea, son situaciones que nosotros debemos de tomar bastante en cuenta y ver cuándo vamos a medicar a un paciente. Entonces, ¿qué ocurre? Nos llega el paciente a la consulta, le tomamos la presión, tiene 150-95. El paciente debe de no haber fumado en esas media hora siguientes o previa a la toma de tensión arterial, no haber tomado café previo a ese periodo, el paciente estar completamente relajado. ¿Por qué? Porque puede haber lo que se llama hipertensión de bata blanca, que inmediatamente cuando el paciente llega, el médico lo aborda inmediatamente, a veces quizás con una actitud de quizás no de mucho cariño, y el paciente se impresiona con el médico y eso hace que aumente la tensión arterial unos cuantos milímetros de mercurio. El paciente ya debe de estar en confianza con el médico, ya tener unos minutos de diálogo con el paciente, porque la entrevista o la consulta es un diálogo donde el paciente va a identificar todo lo que tiene con el médico, le va a ir explicando y el médico debe de ir anotando todos los datos, haciéndole luego el examen físico, que es cuando le toma la tensión arterial, que posiblemente es lo que más hacemos los médicos. Por eso yo le digo a los pacientes míos, miren, cuando vaya a su médico, pídale por favor que le tome la tensión arterial, que es bastante importante. Pues bien, cuando esa tensión arterial está, por ejemplo, en 160, que es 16 sobre 10, usted no puede quedarse así, porque esa presión está muy alta. Entonces usted tiene que volver a tomársela de nuevo y si persiste, ya incluso ese paciente hay que tratarlo. Entonces, ¿qué ocurre cuando no se hace el diagnóstico de hipertensión arterial? Que ahí es donde quiero llegar porque el tiempo por estos medios es rápido. Cuando un paciente tiene esa tensión que no es tan alta, miren cuál número mencioné, 160-100 o 160-90, que muchos dicen, no, déjalo así, un poquito alta, pero no es problema. No, esa presión o ese corazón que va bombeando la sangre constantemente desde que el individuo nace hasta que el individuo muere, ese corazón se va forzando, se va esforzando de más, luchando contra una presión en 160-90. Entonces, ¿qué es lo primero que va a ocurrir? Que el paciente va a decir, me hicieron un electrocardiograma, me hicieron un eco y luego me dijeron que el corazón lo tenía grande. O porque el corazón está haciendo muchísimo ejercicio, luchando contra una presión bastante alta. Entonces, ¿qué va a ocurrir posteriormente? Que ese corazón que está ya creciendo, que es lo que se llama hipertrofia ventricular izquierdo, ese corazón todavía está fuerte, no está insuficiente, él puede bombear la sangre, pero la hipertensión no es por un mes, ni 2 meses, ni 1 año, ni 2 años. Al cabo de varios años, ese corazón va a cansarse. Y por ahí viene un problema bastante importante que nosotros vemos a diario, que es la insuficiencia cardíaca, donde ese corazón en cada latido no puede expulsar la sangre de sus cavidades, se cansa y usted va a ver que el paciente se hincha, que el paciente se sofoca al mínimo esfuerzo, que el paciente no puede dormir porque cuando se acuesta tiene que a las 2 horas tiene que levantarse sofocado, lógicamente un corazón insuficiente. Entonces, aquí tenemos un factor importante de insuficiencia cardíaca, que es la hipertensión arterial. Y ya un paciente con insuficiencia cardíaca debe de recibir múltiples tratamientos y ya tiene una complicación de la hipertensión arterial. Eso es una que mencionamos. Pero puede provocar también endurecimiento de las arterias. Y es una de las principales causas por la cual a un paciente le puede dar un infarto agudo al miocardio. Por el mismo endurecimiento de las arterias puede darle lo que se llama una trombosis cerebral. Y
no menos cierto es, y el tema que ya nosotros hemos tratado, es la segunda causa de insuficiencia renal crónica en el mundo. O sea que un 30%, 35% de todos los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, que están en diálisis, la causa es la hipertensión arterial. De modo que nosotros tenemos que ponerle bastante atención a esta entidad clínica que, por el hecho de que no presenta en la mayoría de los casos ninguna sintomatología, el paciente se va a descuidar. Entonces, por eso es que dicen, en los Estados Unidos, por ejemplo, aproximadamente el 40% de los pacientes que son hipertensos no lo saben. Es un problema cuando usted no sabe que es hipertenso, porque no va a usar el tratamiento. Pero hay otro problema mayor, y es que prácticamente la mitad de los pacientes que saben que son hipertensos no están controlados. ¿Por qué? Muchos porque no utilizan los medicamentos como se debe. Recuérdense, hay pacientes que le indicamos 1 o 2 medicamentos para la presión, o 3 incluso, y el paciente a veces solamente se toma 1. El paciente a veces va a la farmacia y le pregunta al mismo farmacéutico cuál de estos medicamentos es el más importante. Y lógicamente, dependiendo de la honestidad del farmacéutico, sabrá Dios lo que le va a decir. Claro. Entonces el farmacéutico lo que le debe decir es que todos son iguales de importancia. ¿Por qué? Porque ese médico sabe, porque a ese paciente le puso un inhibidor de la ECA, un beta bloqueante, un calcio antagonista, un diurético, etcétera. O sea, no es al azar que nosotros administramos o indicamos los medicamentos a los pacientes hipertensos y no hipertensos. No, cada medicamento tiene una indicación y cada persona es diferente. Entonces, aprovecho para tocar el tema de cuando, bueno, yo me tomo el medicamento de mi hermano o mi hermana porque ella es hipertenso y somos hermanos. Y entonces cuando a mí se me termina, me tomo ese medicamento. Eso no debe de ser. ¿Por qué? Porque si a usted le prescribe... Eso se hace, doctor, eso se hace. Sí, se hace, o se toman el del esposo, el de la esposa, el de la madre, etcétera. Y eso no debe de ser. Por eso es que hay muchas líneas de medicamentos para todo. O sea, hay diferentes tipos de antibióticos, ustedes lo saben. Hay diferentes tipos de medicamentos para la demencia, para trastornos psiquiátricos. Y asimismo hay diferentes medicamentos para la hipertensión. Hay medicamentos para la hipertensión que a unas personas le produce hinchazón de los pies, edema. Hay otros que a otros pacientes le provocan tos. Hay otros que, si el paciente es asmático, le puede desencadenar una crisis de asma. De modo que hay diferentes tipos de medicamentos que por eso es importante, y hemos hablado mucho de eso, evitar lo que es la automedicación, e ir a su médico y que el médico sea quien le prescriba ese tratamiento. Ok, y otro dato muy importante, porque eso pasa con mucha frecuencia, y es que le prescribimos a un paciente un medicamento antihipertensivo o un medicamento para la diabetes, y el paciente compró ese medicamento, se lo tomó por un mes, porque lógicamente, ¿cuántas pastillas trae una caja? Generalmente 30 pastillas. ¿Qué sucede? Que le puse cita al paciente para 3 meses, y a los 3 meses llega el paciente con la presión altísima. Yo le pregunto, ¿pero y los médicos? Sí, doctor, yo me tomé la caja que usted me indicó. Pues déjenme decirle a los oyentes, a los que nos están mirando también por las redes sociales, por la televisión, etcétera, que es importante que sepan que hay enfermedades que no tienen cura. Una de ellas es la hipertensión arterial. De modo que si a usted le prescribieron un medicamento para la presión, no fue una caja, te indicaron ese medicamento y vamos a reevaluar en 3 meses para ver cómo está tu presión, o en un mes, o en una semana, como sea. Pero no es una cajita, no son 7 pastillas, no. Vamos a ver la evolución con ese tratamiento, porque también nosotros tenemos, porque un paciente tenga la presión 220/120, por ejemplo, que lo hemos tenido, es un paciente que no debemos de bajarle la presión de golpe, porque podríamos provocarle más daño que bien si le bajamos la presión de golpe.
paciente que le ponemos un medicamento y lo citamos para una semana, luego lo reevaluamos, le citamos para otra semana, hasta establecer la dosis y el tipo de medicamento con el cual vamos a dejar a ese paciente. De manera que el manejo de la hipertensión arterial, y en este caso la Día Internacional de la Conciencia, o sea, es bastante importante que las personas que le hayan diagnosticado hipertensión arterial estén conscientes que esta es la principal causa de eventos cardio y cerebrovasculares. Es difícil que usted vea a un paciente con una trombosis cerebral o con una hemorragia cerebral que usted le pregunte a los familiares, ¿y fulano era hipertenso? Ah, sí, pero él se descuidaba con los medicamentos. Ah, sí, pero nunca usó medicamentos. O sea, no le van a decir a usted, no, él no sufría de nada. O posiblemente, como no se había chequeado, no le habían hecho el diagnóstico de hipertensión arterial. Entonces, por eso es que hablamos de enfermedades no transmisibles, pero que también esas enfermedades no transmisibles son enfermedades prevenibles. Porque usted con los medicamentos, yo soy hipertenso desde hace 13 años y uso mis medicamentos de la presión todos los días, a la misma hora del día. Adelante, Licho. La prevención, porque cuando llega ahí, la mejor salud es no llegar. Claro. La mejor medicina es no llegar. Hay posibilidades de prevenir la hipertensión. O sea, ¿qué debe hacer un ciudadano para no llegar a eso? Sí, lo primero que debemos de saber y decirle a la población es que el 90-95% de la hipertensión arterial no se sabe la causa. ¿Qué problema? Usted sabe que el coronavirus es provocado por el virus, por ese virus SARS-CoV-2, pero usted no sabe quién, la causa de la hipertensión arterial en el 90-95% de los casos. Se sabe muy bien que hay factores genéticos, hay factores ambientales que inciden. Por ejemplo, la obesidad es un factor bastante importante, el tabaco son factores que inciden en la hipertensión arterial, el sedentarismo, la ingesta excesiva de sal, o sea, todos... La mala vida. La mala vida, todos esos son factores de riesgo para la hipertensión arterial. Por eso, lo mejor en este paciente es cambio del estilo de vida. Por ejemplo, nosotros hemos tenido pacientes que tienen un índice de masa corporal en 35, pacientes obesos, y que lo hemos puesto enviado donde un facultativo para bajar de peso, y un paciente cuando baja un 20% de su peso, pues muchos pacientes no necesitan medicamentos para la presión. Ustedes ven muchos pacientes que hacen cirugía bariátrica, pacientes con obesidad mórbida, que son hipertensos y que son diabéticos, y que a los 3 meses, 2 o 3 meses, ya han tenido que dejar de utilizar los medicamentos tanto para la presión como para la diabetes. O sea que eso es lo más importante. En el sentido de que no tenemos una causa en el 90-95% de hipertensión arterial, ¿qué es lo más importante? Como dijimos, cambio del estilo de vida y su tratamiento. Muchas personas dicen, es que no me voy a volver adicto al medicamento de la presión. Es que usar medicamentos para algo es muy diferente a lo que es una adicción, un hábito, una tolerancia. No, eso no es una droga. O sea, los medicamentos todos son drogas, pero no es un medicamento que porque tú lo uses obligatoriamente tienes que seguir usándolo y crear dependencia. No, es un medicamento que lamentablemente debería de crear dependencia porque así no se te olvida. Pero hay personas que dicen, oh, no me acuerdo si me tomé hoy los medicamentos de la presión o si no me lo tomé. Por eso es importante tener un horario, localizar los medicamentos en un sitio, tenerlo localizado en el sitio donde usted va en la mañana o en la noche a tomarse sus medicamentos, pero es importante un horario. No es que usted hoy se lo tome en la mañana, mañana en la noche, pasado mañana al mediodía. ¿Por qué? Porque la mayoría de los medicamentos para la presión te protegen durante 24 horas. Entonces, ¿qué ocurre? Si usted se lo toma hoy en la mañana y mañana se lo toma en la noche, ya usted tiene 12 horas posiblemente desprotegido del medicamento antihipertensivo. Entonces, muy importante. Doctor, el establecimiento de la rutina de medicarse. Ese es un programa de orientación que tenemos que hacer. Claro, es importantísimo nosotros tener un hábito, tener conciencia de que los medicamentos de la presión y de la diabetes debemos de tomarnos todos los días, idealmente a la misma hora.
pero lamentablemente a veces nos olvida, a veces lo ponemos los medicamentos de la presión en un lugar, a veces en otro, y vaya sacando de su blister que usted tiene para usted, si usted se le olvida que no está seguro de si se lo tomó hoy, usted revisa su blister y digo, pero vea, acá yo inicié mis medicamentos el día 5 de abril, y hoy estamos a 10 de abril, se supone que yo debo de haberme tomado 5 pastillas, entonces hay 4 hoyitos vacíos, o sea que me falta una, o sea que hay muchísimos métodos de cómo usted saber si el medicamento antihipertensivo se lo tomó o no se lo tomó, o sea que vamos a ver cómo creamos conciencia de esta situación. Doctor Polanco, usted habla de que una persona debe estar medicada, de que debe ser regular el horario de ingerir sus medicamentos, del estilo de vida positivo que debe llevar para manejar mejor la situación. Ahora bien, hay personas que su estilo de vida, su modo de vida, conlleva la realización de esfuerzos físicos. Por ejemplo, un hombre que trabaja botando basura en camiones del ayuntamiento, un hombre que es albañil, un hombre que es, estoy hablando del hombre, claro, puede claro, ser mujer bien, claro. un hombre que sea ebanista, un hombre que sea deportista o entrenador o corredor o levantador de pesas o tirador de jabalina, entonces que tenga la condición por la edad, porque no discrimina. De esa parte usted no la ha tocado, pero la hipertensión sabemos que no discrimina edades. Entonces, si yo vivo de esto y entonces tengo problemas con mi presión arterial, ¿qué yo debo hacer? Muy interesante esa pregunta, pero tenemos que saber que un 33% de la población adulta es hipertenso. Simplemente debe de utilizar sus medicamentos. Hay más de 1.200 millones de pacientes que son hipertensos. Entonces, imagínense ustedes, si esa población de pacientes hipertensos, por el hecho de la actividad que realice laboral, va a dejar de trabajar, pues vamos a tener un ausentismo laboral importante. Por ejemplo, y tengo que ponerme de ejemplo, valga la redundancia, soy hipertenso, ok, mi trabajo no requiere esfuerzo físico, pero yo tengo mi presión completamente controlada, una presión que está en 120-80 milímetros de mercurio la mayor parte del tiempo. O sea que yo tengo una presión completamente controlada y puedo hacer cualquier actividad física. Del mismo modo, les digo, cualquier paciente hipertenso controlado puede realizar cualquier actividad física. O sea que no hay ningún tipo de problema. Ahora bien, imagínense usted un paciente con la tensión arterial 220-120, es un paciente que al mínimo esfuerzo puede, pues, tener una hemorragia cerebral, entonces, tener un infarto, tener una trombosis cerebral. Entonces, ese es el problema. El problema está en no medicarse. Ahí está el problema. O sea, si el paciente se medica, es un paciente que en la mayoría de los casos no va a tener problemas. Precisamente por eso es que hay medicamentos para la presión. Por eso es que el paciente hipertenso, al igual que el paciente diabético, debe de usar su medicación de manera correcta, adecuada y en su horario. Y es siempre que debe de utilizar. No es un día sí, un día no. Todos los días debe de usar su medicamento de la presión. Ahí usted no puede darle reposo, de que porque estamos en Semana Santa, que si me voy a tomar un trago, no. Tómese su medicamento de la presión siempre, porque para esto no hay ni debe de haber ninguna pausa. Es igual, usted no deja de comer, usted come todos los días. Anteayer le estaba diciendo a una pariente que no es tan difícil para usted decirle que tiene que comerse tal plato de comida, usted se lo come. Entonces siempre estamos rechazando, que ahora me indicaron un medicamento para el colesterol, que ahora me indicaron un medicamento para la circulación, me indicaron una aspirinita. No, tómese todos sus medicamentos porque todos son importantes. Y si su médico le dijo que no solamente es hipertensión, sino que encima de eso usted tiene una arritmia, que usted tiene muchas posibilidades de hacer una trombosis cerebral, tiene que tomarse su antiagregante plaquetario. O sea, por eso es que difícilmente un paciente hipertenso solamente necesite un solo medicamento. Por eso es que hay lo que se llama la
píldoras. Hay medicamentos que tienen todo junto, un medicamento para la presión, lo tienen junto, una sola pastilla para el colesterol, un antiagregante plaquetario, un antiarrítmico, etcétera, para facilitarle la vida, diríamos, al paciente, que no esté usando tantas píldoras, porque muchas veces el paciente se cansa y no debería de cansarse, porque desde que usted nace, usted está comiendo hasta que usted da el último suspiro de vida y usted no se cansa. Entonces usted, porque tenga 10 años, 20 años tomando medicina para la presión o para la diabetes, se va a cansar. No puede ser posible. Entonces, ya para finalizar, debo sacar como conclusión, como televidente, de acuerdo a lo que usted ha dicho, que el mejor método de llevar una situación controlada de una persona que haya sido diagnosticada como hipertenso es ese mismo término, tener controlada su presión. Es lo importante, control estricto de la presión, minimizamos las complicaciones de la hipertensión arterial, utilizar sus medicamentos a la hora adecuada, hacer ejercicio físico por lo menos 30 a 45 minutos diarios, cambio del estilo de vida, perder peso, disminuir la ingesta de sal, porque muchas veces somos hipertensos y todo es bastante salado y no se le controla. Entonces, lamentablemente, si no llevamos un cambio del estilo de vida, lamentablemente la hipertensión arterial va a continuar causando tantas muertes. Es lo más importante. Supongo que este tema ameritará una segunda parte, una tercera, quién sabe, porque es bastante amplio y ya vemos las estadísticas que usted da. Es para prestarle la mayor de las atenciones a la hipertensión arterial. Doctor Alfredo Polanco, nueva vez, usted se ha llevado el trofeo de campeón de los lunes aquí en Periodismo y Sociedad y le agradecemos su presencia con nosotros. Bueno, en la próxima semana trataremos de llevar un tema de mucho interés. Posiblemente continuaremos con hipertensión arterial, manejo o con la diabetes, pero vamos a tratar un tema de bastante interés para todos nuestros amigos televidentes. Muchas gracias. ¿Ya caminó hoy? Hoy no caminé. Hoy no caminó. Bueno, mañana camina. Mañana. Señores, vamos a una pausa comercial. Retornamos en breve. Doctor Alfredo Polanco, como todos los lunes, estuvo con nosotros. Bien, hemos retornado ya después de los compromisos de Periodismo y Sociedad y proseguimos ahora con la parte coloquial de nuestra producción, luego de haber pasado a la rutina. Sí, luego de ese segmento tan interesante del doctor Polanco. Miren, y lo digo con mucha certeza, usted no sabe, usted no se imagina lo importante que para una persona que esté recibiendo unas especies de orientaciones como las que hace el doctor, que quizás el médico al que usted va no se ha detenido por razones de muchos pacientes, de trabajo, a hacerlo con usted. Lo importante que es prestarle atención a estas charlas, porque son charlas las que da el doctor Alfredo Polanco cada lunes aquí. Y es un aporte que se hace desde los medios de comunicación, que igual que el cuchillo, depende para qué se use. Entonces, es una satisfacción que se siente cuando uno puede ser vehículo de entes portadores de informaciones tan positivas, tan profesionales, como las que hace el doctor Polanco cada lunes para beneficio de la salud del que lo está mirando. Correcto. Bueno, terminamos ya la Semana Mayor, la Semana Santa. El COE ha dado un informe de 24 víctimas que fallecieron por diversas causas, intoxicación, accidente, algunos hasta por riña familiares. El COE no las incluye dentro de los fallecimientos a causa de la Semana Mayor. Ese reporte de 24 fallecimientos es con el que amanecimos
o el que actualiza el COE los lunes en la mañana? Porque ya casi son las 9, no sé tu fuente. No lo ha dado, eso fue el que él dijo ayer. O Puede sea, eso ser variado, de ya. acuerdo al informe que se va a dar en breves momentos. Sí. Pero lo bueno es que yo creo que hubo una mayor, quizás hubo menos personas en las playas, en los centros de diversión, porque hubo muchas playas cerradas, pero hubo mucha gente en la carretera. A mí me tocó trabajar en el recibimiento en la autopista Las Américas, por ¿Cómo va a ahí, ser? y regresa la gente que viene del este y que viene del nordeste, por la autopista de Samaná y por la autopista del Coral y Las Américas. Y realmente hasta cayó un aguacero torrencial y hubo mucho tránsito con mucha moderación. Se aplicó el carreteo se aplicó casi a las 5 de la tarde, pero estuvimos desde las 2 sopesando ese tránsito moderado en esa autopista, porque realmente en otros tiempos yo veía inclusive a los autobuses con mucha agresividad, con un tránsito bastante acelerado y con muchas desviaciones, sobre todo los autobuses que creen que la autopista es de ellos. Yo vi mucho cambio en eso, vi con una conducta diferente ayer. Esa fue mi visión. No sé otro cómo pudo verla, pero yo la vi así. Y salimos ya casi a las 7 de la noche, ese, repito, un aguacero torrencial. Y hasta ahora, hasta ese momento no se reportó ninguna víctima durante ese trayecto. Parece ser que el comportamiento del ciudadano que salió a vacacionar fue en cierto modo prudente. Claro, hay videos que dirían lo contrario, pero eso ocurre. Ahora, en sentido general y por las estadísticas que se vinieron entregando desde viernes y sábado y ayer mismo domingo también, pues uno se da cuenta que hubo un comportamiento no tan tenebroso como se esperaba. Particularmente yo tuve mis perspectivas personales de que quizás se podría salir de control en sentido general el comportamiento del ciudadano. Hubo puntos, por Pero, ejemplo, como la terrena, sí, sí, que en la continúa. terrena verdaderamente ahí se rompió todo lo que fue protocolo en la playa, sobre todo, que es el área de confluencia de las personas mayormente en ese lugar, pero en otras partes del país fue bastante manejable, según lo que he podido percibir hasta el momento. Inclusive el ministro de Turismo en ese sentido habló de un comportamiento también en cierta forma comedido en sentido general. Pudimos percibir mucha autoridad controlando el tránsito de distintos organismos. Y eso también ayudó que haya, que no haya habido tantos accidentes de tránsito. Claro, porque Eh, una cosa lleva a la otra, por supuesto. nos llegó muchos reportes de distintos funcionarios de las distintas instituciones, de más alto nivel, vigilando playas, vigilando carreteras, muchos helicópteros circulando, más de 6, 7 helicópteros circulando en el que posiblemente se trasladaban funcionarios para tener una visión más directa de la realidad. Eso es necesario. Un helicóptero no es caro, no es un transporte inmodesto. Cuando tú tienes una realidad como la de ayer, como esta temporada, que tú puedes darte el lujo de controlar la visibilidad de los distintos escenarios y poder controlar que no se te vaya de las manos. Hay un temor de que el COVID pudiera como soliviantarse, como dicen
campesinos pudiera dislocarse, pero tendremos que ver las próximas semanas para ver si habrá un resultado que rompió las estadísticas en esta Semana Santa. Bien, bueno, los lunes, como ustedes saben, la parte de información y socialización con ustedes es mucho menor por la gran preponderancia que le damos a la participación del doctor Polanco. Hay un tema sí que no quiero dejar tocar brevemente por razones de tiempo, y es al que al inicio tú te referías. Por supuesto, hoy es Día del Periodista. Qué bueno, aplausos para los periodistas que lo ejercen con decoro, y los que no lo ejercen con decoro, bueno, pues que se pongan a ejercerlo con decoro. Y en ese sentido, una de las palabras, de las 7 palabras de la Iglesia Católica, uno de los sacerdotes, hubo de hacer unas reflexiones imputativas, ácidas, fuertes, ríspidas, hacia el ejercicio de algunos periodistas en la República Dominicana. No recuerdo una participación de la Iglesia como ente tan fuerte, tan abierta, tan directa, tan frontal hacia un sector que no sea el gobierno en determinado momento, que no es el caso en esta ocasión. Pero el Colegio de Periodistas ha solicitado a la Iglesia que identifique las personas que ese sacerdote, dentro de las 7 palabras, pues indicó que tenían comportamientos inadecuados. Ustedes conocen los términos, y quien no lo conoce vaya a saber qué dijo en una de las 7 palabras un representante de la Iglesia el viernes, el sábado. Entonces, pienso que cada quien es juez de su actuar. El periodista, igual que el médico, es vital para la salud de una sociedad. Hay de todo, en todo hay de todo, entre los peloteros hay de todo, entre los sacerdotes hay de todo, entre los maestros hay de todo, hay excepciones. Ojalá que esa queja, esa preocupación de una de las 7 palabras de la Iglesia sea una excepción, porque si no, verdaderamente nuestra sociedad no andaría muy bien. Bueno, siempre será la excepción y es la minoría. Y el colegio no debe sentirse ofendido por eso, ni creo que debió pedirle a la Iglesia que señalara nombres. Es que hay de todo. Y lo que tiene que hacer el colegio es seguir insistiendo de manera general en que el periodista cumpla con su valor ético, con claro, su ético, porque lo que la Iglesia dijo, eso es, bueno, criticó los dos lados, porque alabó también a aquel periodista que fortalece la información, que fortalece la conciencia, aquel periodista que dice la verdad sin pedir recompensa, aquel periodista que cumple, inclusive aquel que está mal pagado, aquel que está usando su carrera como modus vivendi, pero con el honor del trabajo. Dijo de todo, es verdad, esto fue una palabra, creo que fue la 6ª o la 7ª, ¿no? Y a mí me sorprendió porque tú hizo una especie de descripción de actitudes, de acciones muy directas, o sea, muy radiografiada esa actividad. Y te debe tener informaciones, o sea, la Iglesia recibe de todo, pero la Iglesia es atacada también, y quizá lo hizo como represalia, como contesta, porque la lucha por las 3 causales, los padres pedófilos, los que han violado mujeres y los que han roto con el sagrado rol que deben jugar, no está exenta la Iglesia. No hay, como tú dices, un sector de la sociedad que esté perfecta, que son seres humanos. Y no hay perfecto, no lo hay. Por eso están las leyes, para corregir a los imperfectos, en términos del Estado, de conformarlo con la armonía que debe tener la sociedad. Así que eso que dijo ese cura, no debe soliviantar, una palabra que usaba mucho mi mamá, a nadie,
el Colegio Dominicano sabe que aparece un desaprensivo entre 20, 30 mil periodistas, que aparezcan 10, que aparezcan 100 que hagan eso. No debe ser un motivo de escándalo para eso, porque hay la inmensa mayoría que cumple con su rol ético. Igual que los militares que piden, que macutean, igual que los médicos que no cumplen con su rol. Es el sector de la sociedad, y la iglesia lo que hizo fue hacer esa radiografía, como la hizo de la injusticia, como la hizo de las inseguridades, de muchas cosas. Porque ese es el papel de la iglesia. La iglesia tiene que estar expresando lo que la sociedad no puede expresar. Mucha gente no puede decir eso. El que dice eso, que dijo ese cura, se lo comen vivo. Y periodista o periodistas no es lo mismo que periodismo. El periodismo nuestro, si no existiera y si no hace la labor que hace, ese muro de contención que él representa, pues nos tuviera en estos momentos como una sociedad cualquierizada y vilipendiada, y no es el caso, y vamos camino a mejor, que eso es lo importante, la tendencia. Correcto. Ya terminamos. Nos vemos mañana. Gracias por esta sintonía. No hablamos de los 350 oficiales. Ese es un tema de mañana. Vamos a traer aquí a algún general de ese retirado. Para Tráelo. Hasta ayer era así. De hoy en adelante es hola. Nos vemos. Mañana nos vemos. Gracias por la sintonía.